Bienvenido Rubén, bienvenido a la Biblioteca Carlos Fuentes del Instituto Cervantes de Praga y muchas gracias por ser el bibliotecario por un día de este mes, del mes de junio, y bueno, pues muy bien, pues bienvenido. Muchas gracias, va a ser una experiencia esto de ser bibliotecario. Espero que sí. Vamos a comentar un poco el porqué de tu visita, que nos parece también muy interesante, comentárselo a todos nuestros usuarios. Estás participando durante todo este mes de mayo en una exposición que se llama Nature Future, Young European Photography, organizado por el Institut Français, en colaboración con otros centros del clúster de UNIC aquí en Praga. La exposición está presentando a 14 jóvenes fotógrafos europeos que dan una mirada muy particular, yo creo, sobre nuestra actual crisis medioambiental. Es una exposición que va a estar durante un tiempo, sobre todo hasta el 28 de agosto, en el Parque de Campa, y dentro de lo que es esta exposición se han seleccionado dentro de tu obra una serie de piezas que corresponden a la serie Iceberg Nation 2018. Pero aparte de esta contextualización en este momento en el que estamos, queremos también que la gente sepa un poco más de ti, si te parece bien. Te llamas Rubén Martín de Lucas, eres realmente ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, pero antes de concluir tus estudios en el año 2002, empiezas a despuntar en una vertiente mucho más creativa, cofundando el colectivo Boa Mistura, que es un grupo multidisciplinar de artistas con raíces sobre todo en el arte urbano, cosa que eso me parece como muy interesante. Y has realizado proyectos en diferentes partes del mundo, tanto en Brasil, Panamá, México, pero también tu obra ha estado presentada en centros tan importantes como el Museo Nacional Centro de Arte Sofía o la Casa Encendida. Estas conexiones que yo creo que tú tienes y que nos gustaría que hablaras sobre la pintura, la ingeniería y el arte urbano, creo que todo confluye en un trabajo muy personal tuyo, que es las relaciones del ser humano con el paisaje, un poco también esta participación tuya, ¿no? en esta exposición. Has recibido el primer premio del 17º certamen de pintura, Ciudad de las Palmas de Gran Canaria, premio Adquisición Cuarta Bienal de Pintura y Escultura por la Diputación de Burgos y el primer premio por la 9ª certamen Fundación Barceló en Palma de Mallorca. ¡Wow! Bueno, la verdad es que todas esas pseudo medallas son muy relativas, ¿no? Porque, pues sí, estudié ingeniería, pero no me considero ingeniero puesto que no la ejerzo a pesar de que estoy titulado. Bueno, sí que el periodo con Boa Mistura fue muy interesante a nivel formativo y a nivel crecimiento y, bueno, a nivel personal, ¿no? Con la relación que mantengo, ¿no? con los que fundamos Boa Mistura. Y luego, bueno, más allá de los premios o de las prácticas, bueno, sí, evidentemente todo va influyendo para que uno tome un camino, ¿no? En el que, pues ahora, como bien dices, ese eje de las relaciones que generamos con el territorio es el que articula mi trabajo. Un trabajo que funciona por proyectos, lo cual lo hace muy divertido, porque algunos sí se traducen en fotografía o en vídeo, que documentan normalmente acciones en el paisaje, pero otros acaban en obras más pictóricas, o sea, plásticas, ¿no? Algunas incluso casi cerca de la escultura, o hay proyectos que tengo en la cabeza donde el papel sonoro o instalativo pues también tiene un protagonismo, ¿no? Pero siempre partiendo de una idea, a veces la ilusión de propiedad sobre el territorio o como la agricultura industrial lo desertifica, ¿no? Y hay una alternativa que es la agricultura natural, o cómo estamos como humanidad desplazando la vida salvaje a ciertos rincones, y digamos que yo parto de una de esas ideas y desarrollo un cuerpo de trabajo en torno a esa idea. Esa es un poco la práctica a la que he llegado y que hace que sea tremendamente divertido porque uno nunca sabe lo que va a estar haciendo dentro de un año. Sobre todo eso que dices, ¿no? El trabajar también sobre proyectos, ¿no? Y hablando de proyectos, arrancas una propuesta que se llama Proyecto Stupid Borders, y entonces enlazándolo con esto, y creo que también un poco enlazándolo con esta serie de Iceberg Nations, me gustaría que habláramos de un autor que creo que a ti te influye, que se llama Theo Deutinger, con una obra que se llama Ultimate Atlas,
que me parece curiosísima en cuanto a ejecución, en cuanto a cómo estructura todo el planeta, porque realmente lo divide a través de una serie de líneas verticales y horizontales, y tú puedes ahí ver todo lo que ocurre en el planeta, cosa que me gustaría que lo comentaras, cómo tú ves esa estructura, ¿no? Porque es como muy visual, ¿no? No es textual, sino que realmente es visual. Pero también tiene otra obra que creo que puede enlazar un poco con esta idea tuya que tienes de tu obra Iceberg, que es Mapa de los movimientos separatistas en Europa, que es una obra que realizó junto con Philip Ziolog y Lucía de Usera, que diseña una nueva Europa. Una Europa vinculada a todos los movimientos separatistas que hay ahora, y por lo tanto es una Europa completamente diferente a la que nosotros podemos ver en cualquier mapa normal. Sí, Theo Deutinger, no sé muy bien la pronunciación de su nombre, pero es un auténtico genio traduciendo información a algo gráfico, una información útil, una información que, como bien dices, habla de esa relación con el territorio, a veces hablando de fronteras. En otro libro, Handbook of Tyranny, él representa, por ejemplo, a todos los países a los que puede viajar, por ejemplo, un alemán sin visado. Entonces ves que su mapa del mundo es amplísimo, ¿no? O un español, o un estadounidense, y va representando una serie de países. Y cuando llega, por ejemplo, a Afganistán y tú ves a cuántos países puede viajar una persona de Afganistán sin visado, su mundo es tremendamente pequeño. Entonces toda la obra, cualquier libro de Theo es tremendamente potente, porque traduce a nivel visual una serie de datos. Hay puntos en común con mi trabajo, ya que yo intento también llegar a una serie de imágenes que hablan de esas situaciones, ¿no? Este proyecto, Iceberg Nations, que se presenta aquí en Praga, en este conjunto de artistas, consiste en viajar a Groenlandia, conquistar una serie de icebergs con la ayuda de Hilo Moreno, un expedicionario, y Fernando Martín Borlán para la parte de documentación, pero ese acto, ¿no? El de apropiarnos de una serie de icebergs para reclamarlos como nación, es un acto potente, ¿no? Y visualmente potente. Ver a una persona con una bandera encima de un iceberg, de un trozo de hielo que tiene 20.000 años, ¿no? Y que dices que es tuyo cuando está a punto de desaparecer, pues es un poco lo mismo que hacemos sobre la Tierra, ¿no? Creemos que a nivel individual podemos poseer un trozo, o que a nivel colectivo, un país o una nación nos pertenece, ¿no? Como colectivo, o bien que a nivel humanidad la Tierra nos pertenece. Y esa ilusión de propiedad es tremendamente peligrosa. Evidentemente, no podemos poseer algo que nos trasciende en edad. Quizás deberíamos hablar de otra manera, decir que nosotros pertenecemos a la Tierra, ¿no? ¿Y por qué es tan importante corregir estos errores, ¿no? ¿Por qué es importante hablar del concepto de nación como un ente abstracto que existe en el imaginario colectivo? Porque estos conceptos condicionan nuestro comportamiento. La idea de nación puede hacer que el poder dibuje en nuestra mente la imagen de patria y la imagen de enemigo, y acabemos en una situación loquísima, que es la de disparar a alguien con quien nunca hemos discutido y a quien no conocemos de nada. Eso que es una de las reflexiones que, bueno, os traje un obsequio, un librito, gracias. Iceberg Nations, publicado por Menguantes. Es un ensayo poético sobre este proyecto en el que se habla, ¿no?, de estas cuestiones de matar a alguien a quien no conoces porque nació al otro lado de una línea. Es una locura. Uno se para a pensarlo y dice, oye, estoy siendo manipulado, yo nunca discutí con él. O sea, ¿de qué manera nos llegan a presionar, ¿no?, para llegar a estas situaciones, y por qué unas estructuras de poder luchan contra otra? Pero nosotros como personas, en cualquier otra situación no llegaríamos a ese extremo. Entonces, servirnos de ciertos símbolos o sintetizarlos para poder hacer reflexionar a la gente es tremendamente importante. Y Theo Deutinger en todos sus libros habla de esto, ¿no? En ese ejemplo que mencionas, claro, se dibuja una Europa tremendamente fragmentada, que es otra Europa. En Ultimate Atlas, él traduce la información de una manera extremadamente sencilla, y se ven cosas muy potentes. Por ejemplo, que apenas hay mamíferos salvajes, ¿no? Quiero decir que toda la biomasa, todo el peso
de los mamíferos mayores de 5 kilos es ridículo frente, por ejemplo, al peso de los pollos que hay vivos, ¿no? Él traduce estas cuestiones, el número de animales domesticados frente al número de animales salvajes, el número de humanos, todo esto queda traducido en una obra bellísima. Y bueno, pues ahí sí que hay una sintonía enorme, ¿no?, con el trabajo de Theo. Y además me parece interesante sobre todo cómo lo estructura, ¿no? O sea, eso me parece como... porque son páginas en blanco, solamente son líneas, ¿no? Siguiendo con este punto de unión que tú tienes con el paisaje y las relaciones que tenemos con él, me gustaría que habláramos de una obra que a ti sé que te influye muchísimo, actualmente también, que se llama La revolución de una brizna de paja, una introducción a la agricultura natural. Es una obra del año 75 de un científico, filósofo, ecologista japonés que se llama Masanobu Fukuoka, en el que habla de su propio método, el método Fukuoka, y a mí me parece interesante porque consiste en reproducir las condiciones naturales tan fielmente como sea posible. Pero me gusta la idea de no hacer no significa despreocuparse. ¿Qué ves en esta obra para que sea un poco un referente tuyo? Sí, el potencial que tiene para nosotros como humanidad, para las próximas décadas. Un ejemplo, casi todo el espacio o territorio que ocupamos lo hacemos a través de la agricultura. Casi toda esa agricultura es agricultura industrial, cuya política es la de hacer primero tabula rasa y luego plantar una única especie que vive sola, que requiere cuidados, requiere fertilizantes porque vamos extrayendo todo y el suelo se empobrece, requiere pesticidas puesto que no hay otras especies y no hay ningún equilibrio, y una vez que entra una plaga, pues para ellos es todo comida, ¿no? Entonces, esa política de la agricultura industrial está desertificando el territorio. Entonces, esta alternativa que propone Masanobu Fukuoka, inspirada en esa filosofía Wu Wei, que es la no acción entendida como mínima interferencia, el fluir a favor de él, lo que hizo fue estar 20 años aprendiendo y observando cómo funcionaban las cosas y llegó a una estrategia de mínima intervención. No araba, no utilizaba ningún químico, pesticidas, fertilizantes, no podaba, no quitaba las malas hierbas, sembraba a través de nendodango, que son unas bolitas de arcilla que contienen las semillas, que las lanza y hace que germinen cuando encuentran las circunstancias adecuadas. Pero lo potente es el paralelismo, ¿no?, con la sociedad actual, obsesionada con el control. Es decir, la agricultura que nosotros hacemos, la industrial, está obsesionada con el control y eso requiere un esfuerzo titánico. Y cuando tú incluso traduces a calorías todo lo que necesitas, ¿no?, maquinaria, pesticidas, combustible para mover la maquinaria, tal, a lo mejor estás metiendo este nivel de energía para obtener menos. Lo que pasa es que como son muchos de ellos energías fósiles que extraemos, pues sigue habiendo un balance, entre comillas, positivo, que no es positivo, es negativo. Entonces, Masanobu propone esto, llegó a igualar los mejores rendimientos de la agricultura industrial teniendo una política de mínima intervención. Y hay un paralelismo, ¿no?, con la vida. Ese no hacer entendido como fluir con o fluir a favor es algo que podemos aplicar en cualquier plano vital, ¿no? En lugar de obsesionarnos con el control y con la consecución de objetivos, ralentizar, observar y ver todas las cosas que podríamos dejar de hacer, nos liberaría de una carga enorme. También, en un segundo plano, a nivel ecológico, ¿no?, cuando nosotros hablamos de revertir el daño que hemos hecho, siempre pensamos en qué podemos hacer, pero la solución, la mejor de todas, es no hacer. Es decir, dejar de hacer muchas cosas y dar espacio a que la naturaleza a la cual pertenecemos, que 10.000 especies trabajando juntas lo van a hacer mejor que nosotros. Puede llegar el caso de que dar un primer empujón pueda tener sentido, pero todas esas especies trabajando juntas por abrirse camino, la vida siempre se abre camino, ¿no? Entonces, en ese no hacer o mínima interferencia creo que hay una clave para que a nivel humanidad podamos replantear nuestra relación con el territorio. Además es que es cierto, ¿no?, lo que dices, ¿no?, y lo que él indica, ¿no?, lo de no hacer no significa que estés despreocupándote de eso, ¿no?, sino que todo lo contrario, sino que estás ayudando un poco a que se desarrolle de una manera mucho más natural, ¿no? Hay algo, aquí un pequeño apunte sobre el no hacer. Por ejemplo, en Occidente
estamos obsesionados con la productividad, y si tú estás tumbado, tranquilo, leyendo o sentado, parece que no haces nada. ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Como hay que estar todo el rato produciendo. Y yo siempre digo, no, estoy sentado, estoy leyendo, estoy meditado, estoy descansando, estoy haciendo cosas. Otra cosa es que para ti no sea productiva, o que para la sociedad capitalista no produzca bienes de mercancía, pero a mí me enriquecen, a mí y a todos, ¿no? Entonces es algo sobre lo que reflexionar también. Yo creo que sí. Y en unión a esta obra hay otras dos que también sé que te influyen. Una de ellas es Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal, una obra del año 2015, es una obra del profesor Stefano Mancuso y Alessandra Viola, que hablan un poco de la sensibilidad de las plantas, ¿no? En este sentido, ¿no? Que le dan una vida que no es la que estamos acostumbrados nosotros a pensar, sino que sienten, que se comunican. Eso me parece como muy interesante, ¿no? Son organismos inteligentes, en definitiva. Y luego otra que se llama Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad del año 2011, de un escritor e historiador israelí, Yuval Noah Harari, en el que habla de que evidentemente el Homo sapiens domina, pero porque está dentro de una estructura, ¿no? Que si no fuera el caso, a lo mejor no estaríamos ni tú ni yo hablando actualmente. Sí, el primero de los títulos, e incluso cualquier título de Mancuso, lo que te ayuda es a cambiar la óptica y a ver las plantas de otra manera, como seres sensibles y tremendamente inteligentes, pero de otra manera. No tienen los sentidos centralizados como nosotros en unos ojos o en un cerebro, los tienen repartidos, y el conocimiento que te transmite acaba cambiando tu óptica, que es importante porque todo lo medimos desde una óptica antropocéntrica, creyendo que estamos en lo alto de una pirámide. Y empezar a darse cuenta de que somos parte de una red donde todos los nodos y todas las relaciones tienen una importancia vital es crucial. Libros como los de Mancuso te ayudan a quitarte prejuicios, a dejar de ver las plantas como seres tontos e inanimados y a verlos como seres extremadamente sensibles e inteligentes. Y luego Sapiens es una obra muy conocida y que también recomiendo porque te da una visión general de cómo nos hemos desarrollado como especie, sobre cómo hemos llegado a creer en unos ciertos símbolos que funcionan como lenguaje común para que personas que no se conocen de nada puedan interactuar, que es lo que ha acelerado el progreso, y pongo muchas comillas, de nuestra civilización, ¿no? Ha acelerado las interacciones, ha acelerado muchísimas cosas, y creo que es un libro que ayuda en muchos sentidos. Sí que quiero pues, poner una nota, ¿no?, sobre eso de progreso, porque lo solemos asociar al progreso tecnológico, pero son solo herramientas. Las herramientas no están bien ni mal, nos permiten hacer cosas simplemente. Creo que el termómetro no debe ser ese progreso tecnológico, sino el bienestar psicológico y mental de cada persona y de la colectividad, ¿no? Y ahí creo que no hemos ido mejor. Creo que incluso estamos yendo a peor. Es algo que ayer hablaba con Jesús, de aquí de Cervantes de Cultura, sí, hablaba sobre, claro, los termómetros que tenemos son el PIB, el crecimiento, termómetros que no nos sirven de nada. Quiero decir, en nuestra felicidad. Deberíamos cambiar esos barómetros con los que tomamos el pulso. Y bueno, creo que estas obras ayudan un poco a ampliar horizontes. La verdad es que sí, además te agradecemos mucho estas referencias porque creo que le podemos ofrecer a nuestros usuarios obras que a priori no son tan conocidas, pero que pueden realmente ser interesantes para un nuevo concepto o cómo debemos entender la vida, ¿no? Y eso ayuda mucho. Pero ahora vamos a hablar pero sin olvidar este camino que estamos entablando de la relación entre el ser humano y su entorno, ¿no?, a través de un autor que a priori se puede decir como es de los grandes conocidos, ¿no?, que en este caso es Vargas Llosa. Hay una obra del 87 que se llama El Hablador, una obra que en sí misma es una obra conocida, pero que tiene unas connotaciones, para algunos es un ensayo, para otros no, pero que establece una dualidad que creo que en toda esta conversación que estamos teniendo me parece interesante, que es la idea de la identidad en cuanto a etnia
y en cuanto a cultura. Él lo establece a través del indio, el mestizo, el occidental, y me gustaría que hablaras también un poco, ¿no?, de esta idea de novela etnográfica. Sí, el hablador, la parte más potente es cuando habla de esta figura que dentro de la Amazonía, en una comunidad formada por pequeños núcleos familiares pero dispersos, es la que le da cohesión. Es un hablador que va de familia en familia o de núcleo en núcleo contando las historias comunes, es decir, las leyendas que unen y que le dan cohesión a esa comunidad dispersa o atomizada, y luego aparte contando lo que ha pasado en un sitio o ha pasado en otro sitio, ¿no? Entonces transmite las noticias y transmite el imaginario colectivo. Me pareció muy poético, ¿no?, y muy bello que existiera esa figura del hablador en comunidades dispersas, y cómo al final también somos seres sociales que necesitamos generar unas creencias o unos símbolos para sentirnos en comunidad. A la par, sí que siempre creo que es importante también ser consciente de que todo eso que generamos son solo construcciones mentales, ¿no?, incluido cosas como bien o mal, que culturalmente cambia, ¿no?, de una cultura a otra. Sí que debemos, bueno, no sé si debemos, pero lo hacemos así, construimos una serie de elementos, ya sea religión, ya sea ideología, ya sea el dinero como moneda de intercambio en las interacciones económicas entre personas, o cosas que tienen validez porque todos creemos en ella, ¿no? El dinero no tendría validez si casi nadie creyera en él, ¿no? La religión, las ideologías que nos unen como comunidad, pero que es fundamental ser crítico con ellas, ponerlas contra las cuerdas y ser conscientes de que son solo construcciones mentales, y que por encima de todo eso está la vida y el respeto por la vida. Y bueno, el hablador tiene ahí algo extrañamente poderoso y potente. Yo creo que también. Vamos a pasar ahora a otra parte que también yo creo que en tu obra es importante, que es, evidentemente, es lo visual, pero también es el concepto de documental, ¿no? El concepto de documental, con dos obras en concreto, muy diferentes, pero también vinculadas a todo esto que estamos hablando, ¿no? Una se llama Zumiriki, que es una obra de Óscar Alegría del año 2019, que participa en el Festival de Venecia en la sección Horizonti, y en ese mismo año es nominada a Mejor Documental de los Premios Feroz. En el año 2021 recibe 6 candidaturas a los premios Goya, a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejor Película Documental. A mí, escuchándole a él, en este caso a Óscar Alegría, él habla de que esta obra suya, este documental, es como una botella lanzada al agua. Es una experiencia de naufragio, de estar aislado en un bosque, el bosque de mi infancia, durante 4 meses, en una cabaña de madera junto al río. Cuéntame un poco. De Zumiriki, para mí todos son elogios. Es una obra difícilmente clasificable, documental, no es una etiqueta que le haga justicia. Poesía expandida, que quizás estaría más cerca, y la vi hace un tiempo. Me golpeó de una manera tan fuerte y profunda que es extraño, solo me queda un aroma y una idea, ¿no?, de lo que es Zumiriki. Volveré a revisitarla, me quiero dar un tiempo, porque lo que ha dejado es muy bello. Él regresa a una tierra de su infancia, que era familiar, donde había pasado un tiempo, una tierra que se ve inundada porque hacen una presa sobre el río y reduce, ¿no?, el área de esa isla, ¿no?, que sube, ¿no?, o baja, ¿no?, aparece o desaparece, ¿no?, crece y mengua en función del nivel del agua del embalse, y desarrolla durante 4 meses una serie de ejercicios poéticos, a veces ligados a su vida, a la introspección, o a veces con una serie de reflexiones. Está cerca de la performance, está cerca de la poesía, es difícilmente clasificable y tiene una estructura poco habitual, ¿no?, que es la de un árbol. No tiene la estructura cíclica de una película que al final cierra, no tiene la estructura lineal de un documental que habla sobre un tema concreto, por ejemplo la sobrepesca. No, aquí nace de una idea y se van abriendo ramas y no necesita cerrarlas, y es de una belleza y una poética brutal.
Y hay algo tremendamente bello, como hablábamos antes de empezar, en esas cosas que no tienen una utilidad o no tienen un fin, pero hay, como en la música que no tiene voz, en esa música abstracta, algo que puede hacerte resonar por dentro, y Zumiriki tiene una fuerza brutal. Sí, la verdad es que es muy interesante. Yo también la recomiendo porque la he visionado después de sugerencia tuya, cosa que te agradecemos y sí, hay que reconocer que hay algo muy especial, en Zumiriki. en ella, sí. La otra, me gustaría que hablaras de ella, es Men of Wire, de James Maff, del año 2008. Que ha recibido infinidad de premios, ¿no? Premio Oscar al mejor documental, premio BAFTA al mejor film británico, en Sundance, premio del jurado al mejor documental internacional, premio del público, Toronto, mejor premio documental, pero es importante porque cuenta la hazaña del funambulista francés Philippe Petit, que el 7 de agosto de 1974 logra de manera ilegal completamente caminar sobre un alambre tendido entre las dos torres gemelas, ¿no? Y se habla, el New York Times así lo definió, como el crimen artístico del siglo. Sí, el documental está muy bien hecho, se merece todos esos premios, y lo bonito es que potencia la historia de Philippe Petit, ¿no? Una historia maravillosa. Cuenta Philippe Petit que estando él muy joven, ¿no? en la sala del dentista, ve en un periódico como un fotomontaje con la noticia de que se van a construir las dos torres más altas, ¿no? Esas torres gemelas que todavía no estaban hechas. Él lo ve, había empezado en el funambulismo, y coge un bolígrafo, une las dos torres con un alambre y dibuja a una persona cruzándolo, ¿no? Y desde ese momento se clava en su cabeza la idea de ir un día y cruzar las dos torres gemelas sobre un alambre. Y no estaban aún construidas, ¿no? Entonces se pasan muchísimos años planeando esa acción de manera completamente ilegal, porque pedir permiso era inviable. Y ahí reside para mí una belleza bárbara en muchos sentidos, ¿no? Él contaba, por ejemplo, cuando ya bajó, que algunos neoyorquinos le preguntaban, ¿pero por qué lo has hecho? Y él decía, ¿por qué? Tiene que haber un porqué. ¿No te parece suficientemente bello y poderoso ver a una persona colgando entre dos torres a no sé cuántos metros de altura? Y hay algo ahí que para mí es brutal. Por un lado, esa fuerza, ¿no? De lo que a priori no tiene un porqué, y luego también la persistencia de las ideas, ¿no? De otro modo, pero está presente en mi trabajo esa manera de trabajar, de dibujar una idea que a veces tarda años en materializarse, pero el tiempo es un filtro maravilloso, el que hace que unas ideas prosperen y otras no. Iceberg Nation, este proyecto, nació también de un dibujo, ¿no? Este triangulito que hay aquí con una bandera que simboliza la parte de arriba del iceberg, ¿no? Sobre la que plantar una bandera. Es un dibujito que hice en una libreta, soñando un día en viajar a algún lugar donde pudiera abordar unos icebergs y reclamarlos como mis naciones, ¿no? Un acto poético que, como el de Philippe Petit, es inútil pero potente, ¿no? Él nos hace maravillarnos, ¿no? ante nuestro género humano, ¿no? Y que un loco decida tirar un cable entre dos torres compinchado con un equipo, ¿no? Para poder hacerlo ilegalmente y cruzarlo por el mero hecho de cruzarlo, ¿no? O abordar una serie de icebergs para poder invitarnos a una serie de reflexiones. Hay en esos actos poéticos una fuerza brutal, ¿no? En este caso, 3 personas que viajan a Groenlandia para subirse a 12 icebergs y plantar en ellos una bandera. Hay ahí una fuerza brutal con la cual, bueno, como Philippe Petit, ¿no? me identifico. Me encanta además que hayas hecho este final, ¿no? Porque hemos cerrado el círculo. Sí. Si te fijas, hemos empezado hablando de tu obra Iceberg Nation, sobre todo vinculada a lo que tú tratabas de plasmar, y hemos cerrado con la misma visión que tenía en este caso Philippe Petit cuando decidió pasar de una torre a la otra, ¿no? Sí, todo está interrelacionado, todo está unido, y bueno, la verdad pues que es un placer también a veces esta charla en la que comparto cosas que es difícil, ¿no? Poder compartir con la gente en el día a día normal, o cuando presentas un proyecto, presentas el proyecto, pero no tienes a lo mejor el espacio-tiempo para hablar de cosas bellas, libros, documentales, compendios de poesía.
que te llevaron, ¿no?, en esta dirección y que son fuentes indudables, ¿no?, que hicieron que tomaras este camino. Pues nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado durante esta mañana en este Bibliotecario por un Día, tu Bibliotecario por un Día, y sobre todo te agradecemos muchísimo que nos hayas acercado todas estas referencias que seguro que para muchos usuarios serán de gran utilidad. Un placer compartirlo con vosotros y animo a los usuarios a tirar de alguna de estas referencias y a practicar ese Wu Wei, esa no acción, ese no hacer, esa filosofía como filosofía vital, ¿no?, ese fluir. Muchísimas gracias, Rubén. Esperamos verte pronto por Praga de nuevo. Gracias a vosotros. Gracias.